Buenos días chicos, soy el profesor Rubén. Vamos a estar explicando los climas de América. Así que, bueno, en esta guía elaborada vamos a ver un poquito de climas en general y luego en la próxima clase vamos a ver climas en América específicamente. Eh, Climas de América, bueno, el clima de América se reproduce el clima a escala mundial. ¿Qué es lo que quiere decir? En la parte norte predominan los climas fríos, en el centro los climas cálidos y tropicales en las zonas del Ecuador, en las zonas intermedias, de, tanto en el sur, hablando en la zona sur, los climas templados y subtropicales, y también hay una franja de climas templados en la parte entre el norte y el Ecuador, vendría a ser clima cálido Ecuador, clima tropical, clima templado, clima frío. Tanto para el hemisferio norte, y si vamos para abajo, tenemos lo mismo, clima cálido y tropical, clima subtropical y cálido, clima templado y clima frío. Como ven acá en este mapita van a ver una variedad de climas bastante más grande que luego, esto es una clasificación muy general, cuando vamos dentro a cada país tiene una subclasificación climática. ¿Qué es el clima en cierta manera? Es el promedio de las condiciones atmosféricas que caracterizan una región. ¿Cuáles son esas condiciones atmosféricas? Bueno, esas condiciones atmosféricas, esos elementos del clima, que es como se llaman, son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones. Estos son los elementos del clima. Todos estos elementos en conjunto conforman el clima. Pero, acá está la trampita, estos elementos son influenciados por los factores climáticos. Los factores climáticos son la altitud, la latitud, las corrientes marinas y la distancia al mar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los elementos del clima no condicionan, no, son los elementos que forman el clima, pero lo que termina condicionando el clima que tienen en cada región es la influencia de estos elementos, de estos factores climáticos. Así que quiero que tiene que quedar claro eso. La gradiente de latitud nos dice que la temperatura va descendiendo a medida que nos alejamos del ecuador. Esto tiene que ver por el ángulo del eje de la Tierra y la influencia de los rayos del Sol. A medida que nos vamos alejando del ecuador, la misma curvatura de la Tierra hace que los rayos del Sol entren en diferentes ángulos y por lo tanto pierdan poder. Esto genera que a medida que nos vamos alejando, tanto para el norte como para el sur, como vimos en los mapitas anteriores, cambia la gradiente de latitud. La gradiente de altitud nos dice casi lo mismo, pero cada vez que nos vamos ascendiendo a la troposfera, la temperatura disminuye. En este mapita podemos ver que a medida que nos vamos alejando, el punto 0 metros sería el lecho marino, 28 grados. Y a medida que nos vamos alejando, por ejemplo, si subimos 500 metros, hace 25 grados. Si ya subimos 2000 metros, hace 22 grados. 1600 metros, 18 grados. Vieron que, por ejemplo, dice que la temperatura disminuye 0,6 grados cada 100 metros. ¿Vieron las películas de el Everest, que suben todos abrigados y hay nieves en las altas cumbres? Bueno, justamente a medida que va subiendo, hace frío. Por lo tanto, la gradiente de altitud también es uno de los factores que modifica la temperatura. Los océanos. Pongo los océanos en general porque los océanos influyen de tres maneras en el clima. A medida que nos vamos alejando del océano, existe menos posibilidad de que se generen lluvias, porque los océanos generan la lluvia. Son el mayor productor de las lluvias
continentales, por lo cual, a medida que te vas alejando del océano, hay menos posibilidad de que influya la lluvia. En nuestro continente no tendría que haber ningún problema porque no hay tanta distancia al mar, exceptuando que de un lado, justamente, tenemos una cordillera gigantesca en Sudamérica y en Norteamérica tenemos las Rocallosas, por lo cual tenemos dos cordones montañosos que generan otra cosita que vamos a ver ahora. Pero a medida que te vas alejando del océano, tenés menos posibilidades de que influyan la lluvia. Otro de los factores que influye el océano es a medida que nos alejamos, aumenta la amplitud térmica. La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura mínima y la temperatura máxima. Cuando estás cerca de grandes masas de agua, la amplitud térmica entre la temperatura entre el momento de más calor del día y el momento de menos calor del día es menor. A medida que nos vamos alejando del océano, esa amplitud térmica es mucho mayor. Yo me acuerdo cuando me fui de vacaciones a Bariloche con los scouts, cuando era chico, que a la mañana hacía, en enero, 10 grados, y a la tarde hacía 35. Y esto justamente porque por más que haya grandes masas de agua cerca, los lagos, o el lago Nahuel Huapi, en realidad el océano es el que maneja la amplitud térmica. Y por último, las corrientes marinas. Las corrientes marinas, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué son las corrientes marinas? Bueno, las corrientes marinas son masas de aguas con desplazamiento propio dentro de los océanos. Como ven en la imagen, las corrientes marinas son movimientos de agua. Esos movimientos de agua se deben a multitud de factores. El más importante es la rotación de la Tierra, pero cabe destacar que los vientos para las corrientes marinas cálidas, ya que estas son superficiales, y la ubicación de los continentes, que permite que las corrientes marinas tengan que girar en una dirección y no en otra, influyen en las mismas. Son decisivas para la modificación del clima. ¿Por qué? Porque transportan todo el calor que se concentra en los océanos, en las zonas ecuatoriales, a través de estos movimientos de agua, lo distribuyen el calor a través de los océanos y estos ríos dentro de los océanos, y esto regula técnicamente la temperatura de la Tierra. Hay una película que se llama El día después de mañana, que trata sobre cómo un cambio en la sal del océano influye en un cambio en la temperatura y hace que las corrientes marinas se enfríen y que el planeta se congele. Es ciencia ficción esto, pero le quiero decir para que entiendan cómo regula la temperatura. Para entender el continente americano hay que entender que debido a su gran extensión, que va desde el polo norte hasta el polo sur, esto genera un gradiente de temperatura fascinante. Tenemos Alaska, frío polar, Canadá, frío polar, tenemos fríos secos, frío húmedo, clima templado, pasamos a un clima tropical, México, un clima subtropical, pasamos a un clima tropical, no, es clima tropical en México, clima tropical, vamos al sur, tropical, subtropical, templado, frío seco, frío árido, y después pasamos a la Antártida, que es parte del continente, por lo menos la parte de la Argentina pertenece a la plataforma continental, y encontramos que es frío polar de vuelta, pero frío polar del polo sur, no del polo norte. Entonces, esta extensión, porque es tan larga América, genera una cantidad de climas increíble. Acá tenemos toda la subclasificación al costadito de los climas, y esto es bastante interesante para que vean lo fascinante que es esto. La formación de los vientos, y acá la manita que nos dice esto. Los vientos van de un sistema. Un anticiclón es un centro de alta presión desde donde provienen los vientos, generalmente provoca buenas condiciones climáticas,
y van a un centro ciclón. Por el contrario, es un centro de baja presión que provoca tiempo inestable con precipitaciones y vientos. En los centros anticiclón hay baja la temperatura y la presión atmosférica es más alta. Los centros ciclones, la temperatura es alta y por lo tanto es baja la presión atmosférica. Entonces esto hace que el aire caliente suba a la atmósfera. Este aire va a través del viento, de los vientos, hasta un centro de baja presión, donde hace frío. Esto hace que el calor del aire se enfríe, baje sobre la Tierra y luego, como hay baja presión, vaya a un centro de alta presión. Esta es la parte cíclica de los vientos. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, si yo tengo un centro de alta presión y un centro de baja presión, el camino más cerca es una línea recta. ¿Por qué van en círculos? ¿Por qué también van en círculos las corrientes marinas? Esto es por el efecto Coriolis. El efecto Coriolis técnicamente se trata de la fuerza que se produce a través de los movimientos de la rotación de la Tierra en el espacio, y esto genera que se desvíen las trayectorias de aquellos fenómenos que van contrario al eje terrestre. Este es medio rebuscado, pero para que vean los dibujos, eso quiere decir que los vientos van en círculos, se van moviendo en círculos, porque no pueden ir en línea recta porque la rotación de la Tierra dobla el viento, de manera sencilla. Esto hace que en el Norteamérica esto vaya hacia el Ecuador, el viento, y por lo tanto dobla a la derecha, y en Sudamérica los vientos doblen a la izquierda porque el Ecuador está arriba. Y esto es en todo el mundo, pero específicamente en Latinoamérica estamos hablando de América de esto. Entonces el efecto Coriolis, que es lo que tiene influencia en las corrientes marinas, ¿y qué influencia tienen las corrientes marinas? Bueno, esta circulación de las aguas que vimos en los mapitas es el efecto que posee. Y justamente este efecto Coriolis es el efecto que tiene en los vientos. Dije que anteriormente en este video que hay las cadenas montañosas. Claro, la distancia al mar es un factor decisivo en la producción de lluvia. América no tendría que tener problemas, porque Sudamérica y Norteamérica no son tan anchas, tenemos océanos de los dos lados. Parece una isla más que un continente, América. Posta. Ves el mapita, parece una isla, rodeado de agua en el polo norte, en el polo sur, Atlántico, Pacífico. El tema es que tanto la cordillera de los Andes como las Rocallosas generan un tapón. Un tapón para los vientos generando lluvias orográficas. Esto quiere decir que en este caso, en el caso del Océano Pacífico, porque del lado Atlántico no hay cordillera, los vientos que vienen del lado del Pacífico, tanto para Sudamérica como para Norteamérica, chocan con cadenas montañosas y genera que el agua sube, porque tiene que cruzar la montañita, llega un momento que la montaña es tan alta y genera una precipitación en las altas cumbres en forma de nieve y luego el viento baja de manera seca. Y a través de la fricción de la montaña baja cálido y seco. Esto genera en algunas zonas, por ejemplo la Patagonia, la diagonal árida argentina, desierto mexicano, desierto chileno, Texas, zonas áridas en los continentes, en el continente. Y estas zonas áridas desérticas, de clima seco, son producidas por las lluvias orográficas. Bueno, estos son los temas de esta explicación. Fue un placer.